Queridos hermanos y amigos, agradezco a Dios la oportunidad que tengo de poder dirigirme a ustedes nuevamente a través de estos medios que Dios facilita para la predicación de su palabra. En esta ocasión, hermanos, es día viernes, estaremos continuando con nuestro estudio de Colosenses. En esta ocasión agradecemos a Dios que nos da la oportunidad de concluir el capítulo número 3. En esta tarde estaremos viendo los últimos 3 versículos, así que pues agradezco a ustedes que han estado atentos a las clases y que de alguna u otra manera pues están involucrados también en las memorias y lo que hemos estado hablando acerca de esta hermosa carta que tiene mucho contenido y que sin duda alguna es de gran edificación para nosotros hoy en día. Antes de empezar, pues vamos a hacer una oración para que sea nuestro Dios el que nos guíe a través de este estudio. Vamos a orar, hermanos. Padre eterno de amor y de misericordia, gracias por este día. Gracias, Señor, por el amor que nos tiene y gracias por su palabra. Suplicamos nos bendiga y nos ayude, Señor, para que podamos escuchar con atención y sobre todo, Padre, que nos dé la oportunidad de poner por obra el consejo, Señor, que encontremos en su palabra. Suplico, Señor, por su siervo para que usted lo bendiga con las palabras necesarias y suplico por aquellas personas que han de ver esta clase, Padre eterno, para que usted sea con ellos y les ayude, Padre eterno, a seguir adelante buscando las cosas de arriba, las cosas espirituales, Padre eterno, aquellas cosas que no vemos pero que sabemos que son eternas. Seguimos pidiendo a nuestro Señor por nuestras familias, hermanos, Señor, y por aquellos que están padeciendo a causa de salud, Padre, por este virus que sigue golpeando duramente al mundo. Pedimos que tenga misericordia de ellos y también, Padre eterno, por aquel personal médico que está luchando para poder dar salud. Sabemos que es usted, Señor, obrando a través de ellos, de los medicamentos. Ayúdelos, Padre, a seguir adelante en esta lucha. Pedimos su bendición, nuestro Señor, dándole las gracias por todas sus bendiciones. Y todo eso, Señor, lo llevamos a usted en oración a través del santo nombre de su amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, amigos, hermanos, vamos a continuar en esta ocasión. Estaremos hablando de los últimos 3 versículos de Colosenses, como les decía, pero para estas alturas espero que ya cada uno de ustedes tenga bien grabado en su mente el versículo 1, que es el versículo que dejamos de memoria. Es el versículo que tiene un poco de noción de lo que se nos está hablando en este capítulo número 3. Y dice el apóstol Pablo cuando inicia el capítulo 3 en el verso 1: si podéis haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Es importante, hermanos, que nosotros nos demos cuenta de que haber resucitado con Cristo es haber obedecido el Evangelio, es haber sido bautizados en esas aguas, sumergidos completamente en el nombre de Cristo, por la autoridad de Cristo, para que nuestros pecados sean perdonados, para tener el sello del Espíritu Santo y para ser añadidos a la iglesia que Cristo compró, al reino de su amado Hijo, como dice la Escritura. Entonces, una vez que hemos nacido de nuevo, nuestra misión como cristianos ahora es buscar las cosas de arriba. Y como lo mencionaba en la oración, son aquellas cosas celestiales, son aquellas cosas que no vemos, son aquellas cosas que a veces no entendemos, pero son la voluntad de Dios y que tenemos que luchar para poder alcanzarlo. Así como Pablo mencionaba a lo largo de este capítulo 3, que debemos despojarnos del viejo hombre, que nosotros debemos de revestirnos de Cristo, debemos vestirnos ahora como escogidos de Dios, vestirnos de amor, para poder nosotros alcanzar la misericordia de Dios. Y todo esto no es porque seamos unas buenas personas, somos pecadores igual que todo el mundo. La diferencia es que nos hemos arrepentido. Y recuerden que el arrepentido no vuelve más atrás. El arrepentido no vuelve a aquella cosa de la cual está arrepentida de haber hecho en su vida. Entonces, este verso 1 nos dio una luz muy grande para poder comprender este capítulo número 3 de lo que se nos estaba hablando. En esta ocasión estaremos continuando con el versículo 23. Es muy importante porque dice el apóstol Pablo en el verso 23: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Y es una tremenda lucha que tenemos muchos de nosotros cuando prestamos algún servicio. Cuando nosotros atendemos a algún hermano, alguna hermana,
Incluso algunas personas que no son miembros de la iglesia y que nosotros vamos a hacer una obra en el nombre del Señor y vemos las faltas y vemos los errores. Primero tenemos que contextualizar este versículo. Nos está diciendo aquí el apóstol: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Los versículos anteriores, del 19 al 22, Pablo le habló a las casadas, Pablo le habló a los maridos, Pablo le habló a los hijos, Pablo le habló a los padres y le habló a los siervos. Y nos dice: todo lo que hagan, se encuentran en la posición que se encuentren, así sean casadas, sean maridos, así sean hijos, así sean padres, así sean siervos, háganlo de corazón. El servicio que ustedes van a prestar, háganlo de corazón, como si se lo estuvieran haciendo al Señor. Y eso es algo bien hermoso, porque cuando me ha tocado preguntarlo en algunas ocasiones para los hermanos: amigo, hermano, ¿cómo atendería usted al Señor Jesucristo? Si supiera que el Señor Jesucristo tiene una necesidad y que tiene que cruzar por la puerta de su casa para pedirle alimento, para pedirle un vaso de agua, para pedirle hospedaje, ¿cómo lo atendería? ¿Verdad que de la mejor manera? Ahora nos dice aquí esos versículos: todo lo que hagan, cualquier servicio, se encuentra en la posición que se encuentre, sea marido, sea casada, sea hijo, sea padre, sea siervo, incluso los siervos, háganlo de corazón, háganlo como si se lo estuvieran haciendo al Señor Jesucristo, porque nosotros vemos lo que está delante de nuestros ojos, nosotros vemos a las personas, nosotros vemos sus errores, vemos sus faltas, vemos su carácter, y decimos: ¿por qué le voy a servir a esta persona? Viene nuestro pensamiento, es nuestra humana naturaleza. Pero ahora estamos buscando las cosas de arriba. Ahora estamos buscando las cosas donde está, las cosas que nos van a llevar al lugar donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Esas cosas de arriba, esas cosas espirituales, esas cosas que demandan de nosotros un cambio, una transformación. Este pasaje nos va a ayudar mucho. Mateo 25, del 37 al 40. Es un pasaje que estoy seguro que usted ha leído en alguna ocasión y que es un pasaje que golpea nuestra mente, es un pasaje que impacta nuestra vida. Dice de la siguiente manera: si usted gusta acompañarme a la lectura en su Biblia o si gusta leerlo directamente de la pantalla, adelante. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Fíjense, ¿quiénes son? Entonces los justos le responderán diciendo, porque muchas veces no vemos al Señor Jesús. Vemos a nuestros hermanos, vemos a nuestros amigos, vemos a la familia, vemos a las personas a las cuales estamos sirviendo. Pero Pablo nos da una gran lección para los hermanos en Colosas y que hoy también es para nosotros. Todo lo que hagan, háganlo de corazón, como si se lo estuvieran haciendo al Señor Jesucristo. Dice la lectura en el verso 40: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Fíjense la hermosura de esas palabras. Cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por eso es importante, amigos y hermanos, que nosotros nos demos cuenta que todo lo que vayamos a hacer, cualquier servicio, nos encontremos en la posición que nos encontremos, así seamos siervos, así seamos los maridos, así seamos, nos toque ser los hijos, así sean las casadas, háganlo de corazón, hagámoslo de corazón, como si estuviéramos sirviendo a nuestro Señor Jesucristo, porque realmente es a Él a quien se lo estamos haciendo. Y todo eso, hermanos, va a tener una repercusión, no aquí, hasta la vida eterna. Porque recuerden, ¿en dónde está Cristo sentado a la diestra del Padre? En las alturas. El lugar que Cristo fue a preparar para nosotros. El lugar que el Señor Jesús quiere que ocupemos cada uno de nosotros. Pero no lo podemos ocupar si no nos hemos renovado.
si no nos hemos despojado del viejo hombre, si no estamos revestidos de Cristo y vestidos de amor, vestidos como escogidos de Dios. Y es ahí donde Pablo le escribe a los hermanos en Colosas, y este capítulo 3 maravilloso nos enseña que todo lo que nosotros hagamos tiene que ser como para el Señor Jesucristo. Ahora le vuelvo a preguntar, ¿cómo va a atender usted a sus hermanos, a sus amigos, a aquellas personas que tengan necesidad, que tal vez usted nunca ha visto, y tal vez después de que les preste ese servicio nunca más vuelva a ver? Como para el Señor. Y sí, a veces nos va a costar trabajo, pero necesitamos entender que ahora hemos renacido de nuevo. Estamos buscando las cosas de arriba. Hemos hecho morir lo terrenal. Nos hemos despojado del viejo hombre. Y ahora vamos buscando las cosas de arriba. Eso es lo que Cristo hizo. Cristo no vino a aquellos que estaban sanos. Vino a los que estaban enfermos. Y mencionó, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos, de los cuales nosotros como cristianos somos los primeros en reconocer que estábamos enfermos. Ahora hay mucha gente que está enferma, y no por el COVID-19, enferma desde su espíritu, enferma desde su corazón, porque guardan corajes, guardan odios, guardan rencores, y si no nos despojamos de eso, jamás vamos a poder prestar un servicio así para el Señor. Porque recuerden, nosotros vemos a las personas, pero este pasaje de Mateo 25 nos abre los ojos y nos dice claramente, el Señor Jesús, que en cuanto le hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Se lo estamos haciendo directamente al Señor Jesucristo. ¿Cómo vamos a atender esas necesidades? Ven que es importante, amigos y hermanos, darle el entendimiento a cada versículo. No es nada más leerlo por leerlo, es que deje una enseñanza, una aplicación para nosotros. Continuando, el verso 24 nos habla de la recompensa. Fíjense, todavía de que el Señor nos ama tanto, dio su vida por nosotros, nos recompensa por todo lo que alcancemos a hacer aquí. Dice el verso 24, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Y nuevamente el apóstol Pablo deja bien claro a quién estamos sirviendo. Nuevamente el apóstol Pablo deja bien claro para los hermanos en Colosas que todo lo que ellos puedan hacer, se lo están haciendo al Señor Jesucristo. Y recuerden las luchas, las batallas que se enfrentaron allá en Colosas. Hermanos que obligaban a unos a judaizar, había otros gnósticos, estaban los ascéticos, estaban aquellos que de la circuncisión, los incircuncisos, los siervos, los libres, los bárbaros, estaban los escitas y toda esa gente. ¿Cómo voy a servir a ellos? Pero dice a Cristo, el Señor es al que estamos sirviendo. Y mejor aún, cualquier servicio que hagamos para cualquier persona, para cualquier hermano, se lo estamos haciendo al Señor. Y nos va a recompensar. Y no es cualquier recompensa. Es una herencia la que vamos a cobrar. Es una herencia con la cual nos va a bendecir. No aquí. Porque cuando hablamos de herencia, lo primero que pensamos son bienes, terrenos, propiedades, cuentas en el banco. Pero no. La herencia que se nos da es una herencia aún mejor. Fíjense cómo lo maneja ahora Pedro. Les quiero compartir ese pasaje de Pedro y voy a compartir un par de pasajes más para aclarar este versículo. Dice Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 3 y versículo 4. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Y dice el versículo número 4. Aquellos que hemos renacido por la misericordia de Dios para una esperanza viva a través de Jesucristo, dice el verso 4, para una herencia. Fíjense, se vuelve a manejar el mismo concepto de una herencia. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos. ¿Para quién? Para usted y para mí, que estamos tratando de servir al prójimo. No importa la posición en la cual estamos, así seamos esclavos, así seamos los padres, así nos toque ser los hijos, o las casadas o los esposos.
tenemos una herencia. Si nosotros nos enfocamos en hacer el trabajo que nos toca. Y todo lo que hagamos, lo hacemos de corazón, porque lo estamos haciendo para el Señor. Pablo vuelve a aclarar aquí, porque a Cristo el Señor servís. ¿Le gustaría a usted recibir esta herencia de parte de Dios? A mí me encantaría, porque dice aquí, es una herencia incorruptible. No se puede echar a perder, incontaminada. No es como las herencias de acá, de terrenales. No se puede echar a perder, no se destruye. Inmarcesible, no se va a marchitar. Está reservada no en esta tierra, no en esta vida, en los cielos, para usted y para mí. Y para todos aquellos que quieran, que han renacido y que quieran renacer de nuevo a través de Cristo, a través de oír su palabra, a través de creerla, a través de arrepentirse, a través de confesar a Cristo con su boca como su Señor y Salvador, como el Hijo de Dios, y ser bautizados. Esa es la garantía que tenemos, que el Señor nos da, si le obedecemos, claro. Hablando de la herencia, dice Pablo allá en Romanos capítulo 8, versos 16 y 17, y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu de Dios, porque está con E mayúscula, a nuestro espíritu. A nosotros como personas nos hace sentir seguros de que somos hijos de Dios, porque hemos nosotros renacidos para una esperanza viva a través de Jesucristo, que es el bautismo. Dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Dónde está Cristo en este momento? A la diestra del Padre. Está reinando. Se ganó su lugar por el esfuerzo, por el sacrificio que hizo, por la obediencia al Padre, por todo lo que hizo Jesucristo. Se ganó ese lugar. Y nosotros no somos tan dignos de merecernos ese lugar, pero por gracia, por amor. Y nos va a costar mucho trabajo. Hay que obedecer, hay que luchar, hay que sujetarnos a la palabra de Dios, hay que despojarnos nosotros de nuestras pasiones, de nuestros deseos. Decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pablo se despojó completamente de él, de su voluntad, para poder hacer la voluntad de Dios. Porque Pablo anhelaba esa herencia. Y es de la herencia de la cual está hablando a los hermanos en Colosas. Y le habló a los hermanos allá en Roma. Y menciona a Pedro en su primera carta. ¿Queremos esa herencia? ¿La deseamos? Vamos a heredar lo mismo que heredó Cristo. Dice, y coherederos con Cristo. La misma herencia que tiene Cristo, el mismo lugar que tiene Cristo, el Padre nos lo va a dar a nosotros. ¿No nos parece eso maravilloso? Un motivo, una razón más para luchar, para esforzarnos en esta vida, para serle fiel a Dios, para amar su palabra, para no contaminarnos del mundo. Así llegó esta carta para los hermanos en Colosas. Y les dio ánimo y les dio fortaleza. Sigamos adelante, hermanos, luchando para alcanzar esas promesas, para alcanzar esa herencia. Dice Mateo 25 en el verso 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Desde la fundación del mundo, el Señor ya tiene esto preparado para todo aquel que lo obedezca, para todo aquel que ame su palabra, para todo aquel que decida seguir a Cristo, para todo aquel que decida renacer para una esperanza viva. Ahora, ¿nos conviene la herencia? Sí, pero no haga las cosas solamente por la conveniencia, hágalo por gratitud. Obedezca al Señor de corazón. Por eso vimos en el verso anterior, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón. Hágalo con su fe, con su agradecimiento, con su corazón, con su convicción de que está haciendo esto por amor al Señor, por amor a su palabra. Porque así fue como Cristo hizo ese sacrificio por nosotros. Recuerden que Él vino a entregar su vida por un mundo pecador, por un mundo que le despreció,
Dice Isaías en el capítulo 53, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y sigue hablando el profeta en ese hermoso capítulo 53, hablando acerca de los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, por amor a usted y por amor a mí, por amor a todo el mundo, a toda la humanidad. Ese sacrificio sigue válido, sigue vigente, y la herencia es la misma para todos, es la misma. Así que necesitamos nosotros esforzarnos en serle fiel a Dios. Dice el apóstol Pablo, porque a Cristo el Señor servís. Cuando nosotros entendamos, amigos y hermanos, que estamos sirviendo a Cristo, que nuestro servicio, que la adoración que brindamos, que el estudio de su palabra, que crecer en el conocimiento es para glorificar a Dios a través del servicio a Cristo, a través de la obediencia a su palabra, vamos a avanzar grandemente, vamos a ser mejores hijos de Dios. Mateo 20, versículos del 26 en adelante hasta el 28. Mas entre vosotros no será así, sino el que quiera hacerse grande entre vosotros sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros sea vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Cristo dejó marcado el ejemplo para usted y para mí. Siendo el Rey, siendo el amo y el Señor, vino a servir. Vino a lavarle los pies a sus apóstoles. Vivió en este mundo, vivió en esta tierra sin tener dónde recostar su cabeza. Dice, aún los animalitos del monte tienen sus guaridas, tienen dónde estar. Yo no tengo nada aquí. El Señor vino a darnos ese ejemplo de servicio por amor a nosotros. Ahora nos toca a nosotros demostrar nuestro amor hacia Él. En Juan 13, versículos 13 al 15, dice estas palabras: vosotros me llamáis maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y aquí radica mucha enseñanza. Aquí hay mucho que decir y poco tiempo para explicarlo. Le llamamos maestro, le llamamos Señor, y no hacemos lo que Él dice. Y es ahí, hermanos y amigos, donde viene una dualidad de vida, donde viene una dualidad de pensamiento, donde queremos seguir a Cristo y no somos capaces de despojarnos de nuestros malos pensamientos y nuestros malos deseos. No somos capaces de despojarnos del viejo hombre. Y esa parte, no podemos nosotros servir a dos señores. El Señor vino a dejarnos ejemplo. Ese ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y no solamente a lavar los pies, porque eso era un uso y costumbre de los judíos. Pero ahora vino a mostrarnos el servicio, vino a mostrarnos la humildad con la cual debemos nosotros servir a Cristo, servir a nuestro Señor. Porque el servicio, todo lo que usted haga, para su esposa, para su esposo, para sus hijos, en su trabajo, hágalo como si estuviera sirviendo al Señor. Y vamos a mejorar mucho en conducta, vamos a mejorar mucho en amor, vamos a mejorar mucho en producción, tal vez, en que nuestras cosas van a fluir. La gente se va a dar cuenta que estamos haciendo las cosas conscientes de que lo estamos haciendo para servir a nuestro Señor. Y es ahí donde va a impactar la vida de un cristiano a las demás personas. Y necesitamos nosotros hacer eso. Hoy en día necesitamos mostrar que somos luz. La luz no se pone debajo de una mesa y se queda ahí, sino que es para alumbrar. Y cuando hacemos buenas obras, no piense usted que es porque somos los mejores. Las buenas obras el Señor las tiene preparadas para que andemos en ellas. Así que quede claro, amigos hermanos, que los hermanos en Colosas, todo lo que ellos iban a hacer, fueran siervos, fueran libres, fueran hombres, fueran mujeres, fueran lo que fueran, ellos estaban para servir a Cristo, para renovarse, para ser nuevos hombres, nuevas mujeres dispuestos al servicio en la obra del Señor. Ya por último, el verso número 25
concluye con esto, con este pensamiento del apóstol Pablo. Dice el verso 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. El que hace injusticia va a recibir injusticia. Pablo le explica ya en Gálatas, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Fíjense qué hermosas palabras, porque nos está hablando de qué es lo que estamos sembrando cada quien. Si estamos sembrando justicia o si estamos sembrando injusticia. Porque cuando venimos a buscar el reino de Dios, dice allá en Mateo 6, buscad el reino de Dios y su justicia. Ahora estamos nosotros aquí para ser personas justas. Justas con nuestros semejantes, justos con nuestra familia, justos con nuestra esposa, justos con nuestros hermanos, justos en la sociedad y justos primeramente con Dios. Darle a cada quien el lugar que merece. Y Dios y Cristo merecen el primer lugar en nuestras vidas, como lo vimos en el capítulo 1, para que en todo tenga Cristo la preeminencia, el primer lugar, el lugar más importante de su vida y la mía debe ser Cristo. Y Pablo lo dice de una manera tal vez fuerte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque Dios sabe qué es lo que hay en su corazón y en el mío, y de qué manera estamos sirviéndole. Si estamos practicando la justicia que nos enseña Él en su palabra, o si estamos siendo injustos todavía. Pero cada uno de nosotros sabe cómo estamos llevando nuestras vidas, qué obra estamos haciendo. Si estamos haciendo obra solamente para ser vistos de los hombres o realmente queremos servir y agradar al Señor. Segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 5 al 8, hablando acerca del justo juicio de Dios, dice Pablo a los hermanos en Tesalónica: esto es demostración del justo juicio de Dios, habla de justicia en ese juicio, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Palabras fuertes y palabras duras, amigos y hermanos, y una invitación para poder obedecer, porque dice aquí, esto es una demostración del justo juicio de Dios. No va a tener por inocente al que es culpable, pero tampoco va a dar por culpable al que es inocente, aquel que se ha esforzado, aquel que ha luchado por hacer la voluntad de Dios. Dice aquí, porque es justo delante de Dios, el verso 6, pagar con tribulación a los que os atribulan, y a vosotros que sois atribulados, daros reposo cuando se manifieste el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder. Cristo va a venir, hermanos, amigos, va a haber un juicio, y necesitamos nosotros practicar la justicia, no solamente para que las cosas sean añadidas a nuestra vida, sino porque el que hace injusticia va a recibir injusticia, y el que practica la justicia, aunque sea atribulado, aunque sufra, aunque se esfuerce en el servicio, aunque no se lo reconozcan, ¿a quién estamos sirviendo? A Cristo. Y vamos a recibir la herencia. Y si queremos esa herencia, tenemos que practicar la justicia. Dice este verso, porque no hay acepción de personas para con Dios. Principalmente estaba hablando aquí en lo que ubicamos en el contexto, como los versículos del capítulo 3, hablando de los maridos, las casadas, los hijos, los padres, los siervos. Y necesitamos entender que así como el siervo y los amos necesitaban practicar la justicia. Por eso cuando Pablo menciona en el capítulo 4, versículo 1, amos,
haced lo que es justo. Vuelve a mencionar la palabra justicia. Haced lo que es justo y recto con vuestros siervos, sabiendo que también vosotros tenéis un amo en los cielos. Y fíjense, la palabra tenéis un amo, tenéis un Señor. Gramaticalmente, porque hicimos un punto final, amos aparece con A mayúscula. Pero se está refiriendo a todo aquel que es patrón, aquel que tiene empleados, aquel que tiene súbditos, aquel que tiene esclavos. Hagan lo justo con ellos. Practiquen la justicia primeramente con los de su casa. Porque estamos sirviendo al Señor. Porque si usted es injusto con su siervo, está siendo injusto con el Señor. Porque si usted, siendo empleado, siendo esclavo, es injusto con su amo, vamos a recibir injusticia de parte del Señor. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Si somos injustos con nuestros hijos, si somos injustos con nuestra esposa, con nuestros esposos, necesitamos entender que esa injusticia la vamos a recibir en el día del juicio, del justo juicio de Dios, como Pablo escribió a los tesalonicenses. Así que ese verso número 1 lo estaremos viendo la semana que viene, si Dios nos da oportunidad. Y agradezco nuevamente la oportunidad que me dan de dirigirme a ustedes, de que puedan seguir las transmisiones de la Iglesia de Cristo acá en Cozumel, a través de la página de Facebook, a través del canal de YouTube de un servidor, para que esta palabra pueda ser compartida y llegue a mucho más personas. La palabra no es mía, la palabra es de Dios. Yo solamente soy aquí el siervo, el que comparte. Y de una vez adelanto la memoria de la semana que entra. Del capítulo 4 vamos a poner de memoria el versículo número 6. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debe responder a cada uno. Ese versículo lo vamos a estar estudiando semana por semana. Tengo programadas 4 o 5 clases para el capítulo 4. Dios nos dé la oportunidad de concluirlo, y nuevamente agradezco a ustedes que están siguiendo las clases a través de estos medios. Que Dios les bendiga, y espero que este mensaje sea de bendición y de edificación en su vida espiritual. Que Dios nos bendiga y nos ayude a seguir adelante.